Pues sí, Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Todo en orden? Buenas noches, profe. Muy buenas noches, profe. Bien, ¿y tú? Bueno, bien afortunadamente. Les doy la bienvenida a esta sesión del día de hoy en la que vamos a hablar específicamente de cómo se crea o cuál es la dirección de una oficina de gestión de proyectos. Para hacer esto, pues vamos a abordar varios componentes. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a definir objetivos, por qué es importante la PMO, las ventajas que tiene una PMO, las desventajas que puede haber en una PMO particularmente, las funciones, qué se requiere para implementar, los tipos, el triángulo de valor, unas métricas y un modelo de madurez. Listo. A eso es a lo que nos vamos a como a concentrar en la noche de hoy. Bien, si tienen dudas, no duden en preguntar y en interrumpir inmediatamente. Listo. Entonces vamos a empezar con una breve introducción. Y entonces, la primera cosa que les tengo que decir es que el concepto de oficina de proyectos, es uno de los que más rápido se ha venido desarrollando, ha venido creciendo y se ha venido impulsando a nivel como organizacional y de gestión. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué? La respuesta, porque el mundo y los negocios están cambiando más rápido que antes. Y en ese orden de ideas, entonces, las empresas tienen que responder a esos cambios, o de puertas para afuera o de puertas para adentro. Entiéndase puertas para afuera el desarrollo de productos, servicios, atracción de mercados, construcción de nuevos clientes, fidelización, entre otras cosas. Y entiéndase de puertas para adentro, eficiencia operacional, productividad, modelos de negocio, transformación digital, entre otras. Entonces, ¿qué sucede? Para que la empresa responda a estos temas, pues tienen que desarrollar actividades específicas y especiales en diferentes capas. Y esas actividades específicas y especiales se hacen a través de proyectos. Un segundo, por favor. Alguien me abrió la puerta y me asusté, pero ya. Entonces, esto se hace a través de proyectos. ¿Por qué proyectos? Porque como lo definimos en la sesión pasada, los proyectos son un esfuerzo, una combinación de recursos, es decir, un esfuerzo, una combinación de recursos en un periodo de tiempo con un fin específico. Entonces, yo quiero penetrar un mercado, ¿con qué productos, con qué estrategias? Eso puede responder a un proyecto. Entonces, ¿qué sucede? Que antes las empresas no vendían, a las empresas les compraban. ¿Qué quiere decir eso? Que técnicamente hablando, los negocios, las empresas, las oportunidades de desarrollo eran, digamos que la única preocupación era cómo produzco más, porque todo lo que produzco lo vendo. Esa es la preocupación. Hoy en día esa no es la preocupación. Hoy en día la preocupación es mucho más amplia. Entonces, ya significa que hay que desarrollar como muchas líneas y muchas actividades de manera paralela. Y esas actividades de manera paralela son proyectos. Entonces, cuando tú administras un solo proyecto, tú tienes una sola cosa que hacer, comprar una máquina. Fácil, entre comillas, ¿no? Pero digamos que es manejable. O tú tienes otro proyecto, desarrollar un producto. Es complejo, pero es uno solo. Pero cuando tú ya tienes muchas aristas, muchos vectores que atacar para poder ser competitivo, para poder ser rápido, para poder ser dinámico, para que no te saquen del mercado, para que te elijan, entonces empiezas a tener muchas líneas de trabajo y muchas líneas de acción. Coordinar y articular todas esas líneas de trabajo a través del concepto de proyectos requiere o significa desarrollar una PMO, una oficina de gestión de proyectos. Entiéndase que esa PMO pues va a ser la coordinación de múltiples proyectos. Entonces, la razón por la cual las oficinas de proyectos cada vez tienen mayor importancia, relevancia
y va generando cada vez como unas decisiones que las empresas tienen que tomar con mayor, digámoslo así, contundencia, es esa dinámica y ese cambio que se está dando. Listo, ese es el primer punto. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿No? ¿Va? ¿Vamos? Entendido. Sí, señor. Bien, listo. Entonces, en este orden de ideas, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es una oficina de proyectos? Entonces, el PMBOK básicamente la define o define por oficina de proyectos como, perdón, un cuerpo o entidad de la organización que tiene varias responsabilidades en relación a la dirección centralizada de proyectos. Es decir, en términos castizos muy simples, una oficina de gestión de proyectos, una Project Management Office, es la responsable de articular y garantizar que los proyectos en plural de una organización lleguen a un buen término para responder a los objetivos estratégicos u organizacionales que se están desarrollando. En ese orden de ideas, entonces, una PMO es ese lugar, es ese ente que garantiza la mejora de las prácticas de proyectos o las herramientas en una organización. ¿Listo? Eso es una oficina de proyectos. Por lo tanto, la oficina de proyectos lo que va a hacer es que nos va a gestionar un portafolio de proyectos a la luz de alinear un montón de requisitos o de necesidades que tienen las organizaciones. Eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. ¿Listo? Entonces, eso es una oficina. Entonces, ¿por qué nacen? Porque el mundo cambia y nos exige muchas cosas que hay que hacer muy rápido. ¿Qué es entonces? Es el ente centralizador que garantiza que esa combinación de recursos, que las mejores prácticas y que las mejores herramientas se pongan al servicio de la empresa. ¿Mm? Eso es una oficina de gestión de proyectos. Listo, así de simple. Dicho esto entonces, ¿cuáles son los objetivos que persigue una PMO? ¿O qué queremos hacer? ¿Qué queremos buscar con una PMO? Pues uno es monitorear y asegurar el cumplimiento de los compromisos de los proyectos. Ojo a esta es la palabra clave, cumplimiento de compromisos. El compromiso final de un proyecto es entregar un resultado final, pero ese resultado final tiene que estar alineado y acompasado con la organización, es decir, con los objetivos estratégicos que la empresa efectivamente está planteando. ¿Ya? Entonces, no se trata de hacer un proyecto porque si no se trata de, ay, ¿y este celular? ¿Cómo hago este celular? Uy, ¿y cómo hago este esfero? Uy, ¿y cómo hago esta calculadora? Sino, oiga, ¿yo para qué quiero hacer una calculadora? ¿Cómo una calculadora contribuye al objetivo de la organización? Entonces, eso es lo primero. Una oficina de proyectos vigila que los propósitos del proyecto estén siempre, digámoslo así, observados, ¿ya? Y que no haya una desviación con respecto a ese objetivo. Listo. Dicho eso, entonces, el siguiente punto es que la Oficina de Gestión de Proyectos nos entrega guías y lineamientos para ejecutar la administración. Es decir, en la oficina, y esto es un titular que vamos a abordar más adelante, una oficina de gestión de proyectos no tiene que ser experta en inteligencia artificial, no tiene que ser experta en desarrollo de mercados, no tiene que ser experta en construcción de metodologías cuantitativas, no sé qué. Lo que tiene que saber es cuáles son esas líneas, cuáles son ese portafolio de herramientas que garantizan que los que son expertos temáticos puedan desarrollar y ejecutar el proyecto de manera adecuada. Eso es lo que hace una oficina de gestión de proyectos. Entonces, la oficina, hombre, que ayuda mucho que haya un experto en inteligencia artificial para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial. Sí, pero si no lo tengo, no es problema, porque los expertos temáticos están en las áreas. Yo le entrego las herramientas para que ese experto temático pueda desenvolver esa experticia contribuyéndole al objetivo de la organización. Lo otro que hace una oficina de proyectos es que vigila de manera constante
los riesgos que los proyectos pueden generar, o porque hay problemas en su ejecución, o porque un proyecto genera un riesgo de por sí, o de tiempo, o de dinero, o de lo que sea. Voy a abrir un mercado nuevo. Ese proyecto tiene una serie de riesgos a la organización. Monitorear los riesgos que se pueden materializar es parte de la función de una oficina de gestión de proyectos. Ojo, no es los riesgos de la organización, son los riesgos del proyecto o los riesgos que el proyecto le puede generar a la organización. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo que les va a sonar rarísimo, pero van a entender. Supongamos que vamos a desarrollar un proyecto que significa que nuestra empresa no tiene presencia en la web, nuestra empresa no tiene presencia en Internet. Y el proyecto es construir una página web y un blog, y que la página web sea transaccional. Es decir, que por esa página web nos puedan montar pedidos y nosotros entregar productos y servicios. Listo, ese es el proyecto. Entonces, alguien puede decir, ¿y qué riesgos tiene eso? Por ejemplo, un riesgo que la oficina de gestión de proyectos tiene que levantar la mano y decirle a la empresa es pilas, porque este proyecto es maravilloso, pero nos puede generar un riesgo, que en este caso puede ser un happy problem o un problema feliz, pero es un riesgo, y es que haya un desborde de solicitudes y de pedidos. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de responder a las solicitudes o pedidos. ¿Qué pasa si la empresa no responde a las a los pedidos o a los requerimientos que tiene el público después de que usted monte una página web? Usted monta una página web, le empiezan a llegar pedidos y usted no es capaz de atenderlos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué se les ocurre? Incumplimiento con los clientes. ¿Y qué pasa con un incumplimiento? Pérdida de ventas, de ¿Podemos perder ventas? clientes. ¿Podemos perder clientes? ¿Qué más? ¿Qué pasa con la reputación? ¿Cómo queda Se la mancha el reputación? nombre de la empresa. Se mancha la credibilidad que está mencionando Fabián, Alexandra La, también. la Entonces, disponibilidad. la disponibilidad, exacto, esos riesgos son los que una oficina de gestión de proyectos le dice a la empresa, mire, estamos haciendo esto, pero los riesgos asociados a este proyecto son estos. ¿Estamos preparados? Uy, eso no lo contempló el proyecto. Es que no es parte del proyecto. Es que el proyecto es desarrollar una página web. Ahora, hay que hacer otro proyecto para mejorar la capacidad instalada y escalar la posibilidad de atender clientes. Sí, ese es otro proyecto. Ya van dos. Uno, desarrollar una página web que tenga todo un componente transaccional y otro, generar una capacidad instalada que responda de manera escalonada a los requerimientos que puedan llegar por esa página web. Son dos proyectos. Son dos proyectos. Pero entonces, eso es lo que hace una oficina de gestión de proyectos. Bien, a eso me refiero con que monitorea y trata de poner sobre la mesa la forma de mitigar los riesgos asociados a los proyectos. Entonces, no es solo el riesgo del proyecto, es decir, no es solo el riesgo de, no sé, se va a acabar el acero y no vamos a poder construir la nueva bodega, ¿ya? No es solo ese riesgo, es también el riesgo asociado a lo que desarrollar ese proyecto puede generar para la organización. Luego de eso, está dentro de los objetivos de una PMO el monitorear los asuntos de los proyectos de manera integral, es decir, hasta que el proyecto termina. Ojo, recuerden que un proyecto tiene por propósito entregar un objetivo final, o entregar un producto o un servicio final. En algunos casos, ese producto o servicio final se queda en la organización y se posterga en el tiempo o se prolonga en el tiempo mejor, no posterga, se prolonga. Entonces, ¿qué pasa? La oficina de gestión de proyectos, cuando termina el proyecto y lo cierra, se lo entrega a operaciones para que operaciones mantenga esa página web, pero ya no lo sigue manteniendo, se lo entrega a operaciones. Entonces, monitorear hasta que se cierra significa hasta que el balón se lo entrega a alguien para que ya siga su operación. Listo. Asigna de manera eficiente los recursos. Esta, si me perdonan, voy a rayarla. Esta asignación eficiente de recursos, si ustedes me preguntan, es la más importante
acción en términos de cumplimiento de objetivos de una oficina de gestión de proyectos. La más. Pero cuando digo la más es la más en mayúsculas. ¿Por qué? Porque la oficina de gestión de proyectos, digamos que tiene una mirada holística de la organización arriba, ¿ya? Es decir, está operando y garantizando que las herramientas se desplieguen, pero también está parada acá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que para evitar duplicidades de labores, para evitar malversación de recursos, para evitar no acompasamiento de tiempos, la oficina de gestión de proyectos ve todos los proyectos y los puede alinear. Entonces, un proyecto, por poner un ejemplo, un proyecto necesita un DBA de base de datos. Este otro proyecto también necesita un DBA y este otro proyecto necesita un DBA. Entonces, cuando cada proyecto independiente lo calcula, dicen que necesitan, voy a poner un ejemplo cualquiera, 200 millones de pesos para contratar un DBA. Listo. ¿Qué va a estar? Que cada uno tiene un DBA y cuando lo sumo son 200 millones de pesos para 5 meses. Pero resulta que yo puedo acompasarlos y decir, oiga, pero en lugar de que cada uno contrate un DBA, pues contrato uno o dos para todos los proyectos y que atiendan todos los proyectos, porque no están full time en todos los proyectos. Entonces resulta que en lugar de gastarme 200 millones de pesos, un DBA me cuesta 15 millones. Por 5 meses van 75 millones de pesos. Entonces prefiero contratar a ese DBA. No, voy a necesitar dos. Listo, por dos. Entonces son 75 por dos, 150 millones de pesos. Entonces tengo dos DBA por 5 meses, por 150 me ahorro 200 y los garantizo para todos los proyectos. Y sé en qué momento está en este proyecto, en qué momento está en este, en qué momento está en este, y en qué momento está en este. ¿Qué les estoy diciendo? Que cuando usted desarrolla proyectos, tiene que hacer eficientes los recursos. Oigan, necesitamos servidores. Entonces, en lugar de comprar un servidor para este, un servidor para este, un servidor para este, un servidor para este, la oficina de gestión de proyectos dice, señor, necesitamos un servidor robusto y lo virtualizo. Y le doy un pedazo de este servidor, le doy una instancia del servidor a este proyecto, otra instancia a este proyecto, otra instancia a este proyecto y otra instancia a este proyecto. Y sale para la tonería y pintura. Por eso es de los más importantes, porque balancea los recursos y garantiza que los recursos sean homogéneos y transversales a toda la organización. Listo. Y vincula, sobre todo hoy en día, tecnologías de información. Es decir, que se garantice que efectivamente se usa la tecnología para tal fin. Listo. ¿Quedaron claros los objetivos, chicos? Sí, señor. Bien, Sí, señor. listo. En esas unidades, entonces, ¿por qué hay que tener una PMO? Pues ya algunos casos o algunos ejemplos o algunos puntos ya los hemos planteado. Vamos a ver 6 más. Uno, crece el número de proyectos en la organización. Ese es el primero. Dos, no solamente hay más proyectos, sino que cada vez son más complejos. ¿Por qué? Porque hay que cumplir normas, porque hay que balancear los recursos, porque hay que tener cuidado con los flujos de caja, porque necesitamos cumplir con unos tiempos, porque el mundo no está cambiando, porque hay más variables, por muchas razones. Entonces, no solamente hay más, sino que hay más elementos al interior de los proyectos. Alguien puso un no. Ingrid, ¿qué significa ese no? No, profe, discúlpame aquí, yo no sé, mi computador se volvió loco. Ah, ya. Yo ve, pero ¿por qué? Estoy tratando como de quitar esto ya. Ah, bueno, listo. Entonces, no solamente hay más, sino que al interior de cada proyecto hay más complejidad para su desarrollo. Es decir, hay más elementos que considerar para que hagan lo que tienen que hacer. Otra razón por las que uno debería tener una PMO es porque cada vez más hay una demanda significativa, hay una demanda significativa por un método que permita el desarrollo de proyectos. Es decir, ¿cuál es la frontera del conocimiento en desarrollo de proyectos? Agilismo. Puede ser. Scrum, puede ser. Hibridismo, puede ser. Migrar de una PMO a una oficina de relaciones estratégicas, puede ser. Entonces, lo que hace una PMO es que pone sobre la mesa esas herramientas, fronteras de conocimiento para desarrollar el negocio. El otro componente importante de por qué tener una PMO es porque hay un crecimiento de la práctica de proyectos. Luego tenemos la gestión eficaz.
Señores, balanceo de recursos y que se logren los objetivos. Por eso hay que tener una PMO, porque si no, es de lo que usted se acuerde. Entonces, por allá hay un equipo que está haciendo un proyecto, por allá hay otro equipo que está haciendo otro proyecto, por allá hay otro equipo que está haciendo otro proyecto, y el gerente cómo los aglutina, no sabe. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuáles son las ventajas de tener una PMO? ¿O por qué hay algunas ventajas? Lo primero es porque va a monitorear el comportamiento de los proyectos, minimizando los riesgos. Eso es lo primero, ¿sí? Va a minimizar riesgos. Lo segundo, porque una PMO establece métricas. ¿Cómo mido los proyectos y el cumplimiento de los objetivos que estoy persiguiendo en el proyecto? Lo tercero es porque apoya a los directores y jefes de los proyectos, que son expertos técnicos. Entonces, yo como PMO, ¿cómo apoyo ese ejercicio? Ahora, ¿cuáles son desventajas de una PMO? Que si no se maneja como debe ser, esta es la más tesa. Se percibe como un ente burocrático. Entonces, en lugar de ser un lugar de apoyo, un lugar de refuerzo para la organización, se convierte en un espacio de, no es que me toca llenar formatos, no es que me toca rendirle cuentas, no es que me quitan mucho tiempo. Entonces, una PMO, una desventaja que puede llegar a tener es que la entiendan o la consideren como un ente burocrático. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que las funciones que se despliegan hagan lo que tengan que hacer para tal fin. Otra desventaja que puede tener es que el personal no esté preparado. Y entonces usted tenga personas en la PMO que no sepan de proyectos, que no entiendan de herramientas, que no conozcan de metodología y que no sepan acompasar o alinear. Entonces ahí podemos tener otro problema. Y otra desventaja es el cambio. Tener una oficina de gestión de proyectos es de alguna manera, ojo, lo voy a poner entre comillas, es ponerle como un jefe paralelo a las personas. ¿Por qué? Porque es un lugar donde usted está pidiendo, oiga, cuénteme cómo va, qué está pasando, este recurso sí, este recurso no, no tenemos este dinero, pilas con esta herramienta. Entonces, ese tema del cambio a veces puede ser complicado para algunas organizaciones. Entonces, ventajas es que minimiza riesgos, permite mediciones y apoya el desempeño. Pero las desventajas es que si no se monta bien, se considera como más burocracia. Si las personas no están preparadas, se vuelven una carga y a veces el cambio de tener una línea o una instancia más de articulación se vuelve complicado. Listo. ¿Cuáles son entonces las funciones de una oficina de gestión de proyectos? Pues está profundamente atado a los objetivos que se están desplegando. Y sus funciones son, una, ser apoyo. ¿Apoyo de qué? Administrativo, definir políticas, metodologías, para que los proyectos hagan lo que tienen que hacer. La otra función es capacitar a los directores de proyecto y a los miembros de las oficinas de proyectos. Señores, hay una nueva técnica para manejar los riesgos que es esta. Los vamos a capacitar. Señores, resulta que hay una nueva metodología para hacer y medir la forma en la cual los proyectos están llegando. Voy a capacitar. Entonces, capacita a las personas que hacen parte de los proyectos para el desarrollo de los mismos. Por supuesto, da lineamientos sobre la dirección de proyectos y el uso de herramientas y centraliza la comunicación entre directores de proyectos. ¿Por qué? Porque como hay múltiples proyectos, entonces ayuda a que haya convergencia comunicacional, ayuda a que haya convergencia de ideas para poderlas distribuir a lo largo y ancho de la organización. Y por supuesto, una función es alinear recursos. Alinear recursos en el proyecto. ¿Listo? ¿Cómo se implementa entonces una PMO? Digamos que para implementar una PMO hay como 10 pasos que se deberían seguir, que son los que vamos a hablar a continuación, que no son difíciles realmente, no son difíciles realmente. El primero es defina las metas, es decir, perdón, defina las metas. Es decir, usted para qué quiere una PMO y que sea muy fuerte la conciencia y que toda la organización tenga clarísimo por qué se va a desarrollar una PMO. Luego de eso, obtenga el compromiso para proceder. ¿Qué quiere decir eso?
la bendición de N1 o C3, es decir, de altos mandos. Porque si no tenemos la bendición de altos mandos, estamos jodidos. Tercero, evalúe las prácticas actuales en gestión de proyectos. Es decir, ustedes saben, ¿qué quiero con la oficina de proyectos? Esto. Señores, alta dirección, ¿estamos convencidos de una oficina por esto, por esto y por esto? Sí, perfecto. Ahora, hoy en día, ¿qué hacemos? Porque no es que estemos arrancando de cero. Entonces, ¿qué estamos desplegando o qué estamos montando hoy en día en la oficina de gestión de proyectos? Entonces, levantamos o se hace un inventario de esas prácticas, buenas o malas, no importa, que se tengan. Listo. Y a partir de ello se definen las funciones. Vimos previamente algunas, pero cada empresa tiene un grupo de funciones muy particulares. Y una vez se dejan claro las funciones, se determinan los roles y las responsabilidades que debería tener una oficina de gestión de proyectos. Entonces, ¿quién va a ser el PMO? ¿Quién va a ser el responsable financiero? El de comunicaciones, el de riesgos, el de gestión de indicadores, etcétera, etcétera. Luego de eso, se identifican los procesos y herramientas para la organización. Entonces, por ejemplo, en la sesión pasada les compartí un documento que tenía instrucciones para Office, para Microsoft Project Office. Pues resulta que esa es una, pero hay más herramientas. Entonces, ¿qué herramientas voy a utilizar? Excel, vamos a utilizar Trello, vamos a utilizar un Kanban, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que se define acá y se hace una estimación de recursos. Señores, para esto necesitamos literal una oficina, un escritorio, unos computadores, necesito estas personas, necesito estos servidores, necesito estos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto deriva en cuánto billete. No, yo no tengo todo ese billete, nos toca hacerla más pequeña. Entonces acotamos las funciones de la oficina de gestión de proyectos. Listo. Luego se asigna el personal a la luz de qué? De estas funciones y de estos roles. Asignamos el personal y finalmente se le dice a la organización, señores, arranca una PMO y se empieza un proceso cultural de vinculación de la PMO. Así de simple es la cosa. ¿Listo? Entonces, antes de que cree usted una PMO, verifique cosas como barreras y factores de éxito que en tu empresa pueden hacer que una PMO no funcione. Adicionalmente, delimite el alcance y responsabilidades y tenga el apoyo de la gerencia y planee o implementar un enfoque orientado en proyectos, es decir, que la organización sepa qué tipo de ejercicios se van a desplegar. Listo. Entonces hay varios tipos de PMO. No quiere decir que uno sea una de ellas. De hecho, uno puede tener todos los tipos de PMO. A mí me gusta mucho la propuesta que hace Casey y Peck sobre los modelos de una PMO. Y es que una PMO puede ser una estación meteorológica, una torre de control o una bolsa de recursos. ¿Qué es una estación meteorológica o cómo es una PMO como una estación meteorológica? Es básicamente una PMO que entrega informes. ¿Ya? Simplemente mide y dice si esto va bien o va mal, pero no hace nada más. ¿Ya? Básicamente, lo que hace una PMO acá es determinar cuál es el desempeño de los proyectos en la organización. No más. Eso es todo lo que hace una estación meteorológica. Luego tenemos la torre de control. La torre de control no solamente define o entrega reportes, sino que también estandariza políticas y procedimientos que se deben cumplir. Entonces no solamente dice pilas que esto va mal, sino que dice estos son los formatos, pilas con estos entregables, cuidado con estos recursos y define cómo de qué manera la organización tiene que desplegar o introducir metodologías para la gestión de los proyectos. Y finalmente está la bolsa de recursos. La bolsa de recursos es una PMO en la cual, o es un tipo de PMO en la cual están no solamente monitoreo, sino procesos de qué recursos tengo, a quién le corresponden, qué le puedo entregar, qué no le puedo entregar y los balancea. ¿Ya? Esta PMO suele estar en aquellas organizaciones que tienen muchos proyectos de manera paralela. ¿Ya? Entonces, lo que uno busca es que cada una de ellas
le aporte a su organización. Es decir, uno tiene que tener elementos, perdón, uno tiene que tener elementos de estación meteorológica, de torre de control y de bolsa de recursos, porque los elementos que te entregan cada una de ellas te hacen una PMO redonda. Y cuando utilizo la palabra una PMO redonda, quiere decir una PMO completa. Entonces, meteorología que te entrega una PMO como estación meteorológica, monitoreo, cómo van las cosas. ¿Qué te entrega una torre de control? Calidad de procesos, definir estándar y vigilar seguimiento, que se complementa con este monitoreo. ¿Y qué te entrega una bolsa de recursos? Gestionar los administradores, gestionar los recursos de la empresa y definir quiénes vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, en esas ideas, cada una de ellas te pone ese ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Una estación meteorológica específicamente te cubre, se sirve para proyectos medios y funcionales, para proyectos grandes y funcionales o para proyectos multifuncionales. Entonces, los tres elementos te entregan habilidades para proyectos multifuncionales, es decir, que están a lo largo y ancho de toda organización. Entonces, dependiendo de la complejidad del proyecto, puedes elegir una u otra. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, las PMO también pueden ser consultivas, controladoras o directivas. ¿Qué es una PMO consultiva? La anterior clasificación era la de Casey. Como les digo, a mí me parece chévere el ejemplo. El PMBOK nos dice que son de tres tipos: consultivas, controladoras y directivas. ¿Cuáles son las consultivas? Las que entregan herramientas y buenas prácticas. Es decir, que son como profesores. Punto. ¿Cuáles son las controladoras? Que no solamente entregan buenas prácticas, sino que están pendientes del acatamiento obligatorio de las normas que se están entregando. ¿Y cuáles son las directivas? Son las PMO que adicionalmente fungen como directores de proyectos, es decir, que acompañan la organización. Bien, en esas medidas entonces, ¿cuál es el triángulo de valor de una PMO? Ustedes saben que los proyectos tienen tres temas que hay que balancear. ¿Cuáles son? Los vimos la sesión pasada. ¿Qué balancea un proyecto? Calidad, tiempo y costo. Costo, tiempo y calidad. Tiempo, presupuesto, calidad, Calidad no tanto. El alcance. correcto, el alcance. Listo. Entonces, esos son los tres elementos que te tienen que balancear en un proyecto. El triángulo de valor de una PMO es que logre poner sobre la mesa tres cosas: estándares, conocimiento y consultoría. Esos son los tres elementos que debe poner una PMO, una buena oficina de gestión de proyectos sobre la mesa. Listo. Entonces, ¿qué son los estándares? Los estándares es que la PMO tenga claro el conjunto de políticas y procedimientos para gestionar los procesos de los proyectos: plantillas, informes, KPIs, indicadores, etcétera, etcétera. Esos son los estándares. ¿Qué es el conocimiento? Es la capacidad de generar capacitaciones y de generar y de poner en frontera tecnológica todo el cuerpo como, como de ideas, o todo el cuerpo de nuevas facetas, de nuevos conocimientos, de nuevas herramientas, de nuevas técnicas en la organización. Y la consultoría es la capacidad que tenga la PMO de gestionar las prácticas de los directores de proyectos. ¿Listo? Eso es lo que tiene que hacer. Y en eso de ideas, ¿con qué métricas e indicadores? Entonces hay varias métricas e indicadores. Una es las métricas asociadas a gestionar el riesgo y la materialización del mismo. Dos, las métricas al cumplimiento de hitos, es decir, si el proyecto va cumpliendo y va en agenda. Tres, las responsables del consumo de recursos: dinero, personas o materiales. Cuatro, la gestión de problemas, es decir, un riesgo materializado es un problema. Una cosa que hace una oficina de gestión de proyectos es: si se me materializa un riesgo y se volvió un problema, ¿cómo lo vamos a gestionar y cómo vamos a minimizar su impacto? Tres,
definir y establecer los beneficios esperados y medir si se están logrando o no los beneficios que estábamos buscando. Ya, esa es la cuarta, esa es la quinta. Sexto, ordenar los proyectos por presupuesto o importancia. Eso es una métrica importante. Y disponibilizar los recursos. Es decir, a quién le toca qué y en qué cantidad. ¿Listo? Luego de ello, entonces, por último, ¿cuál es el modelo de madurez? El modelo de madurez es identificar 5 cosas. Primero, las capacidades de la PMO. Segundo, la escala de progresión y de qué manera puede avanzar esa PMO. Análisis del estado actual, fijar metas según mis capacidades y proyectar el estado de la PMO. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En síntesis, digamos que podemos decir que hoy en día, debido a los grandes retos que tienen las organizaciones adentro y afuera, cada vez hay más proyectos que tienen que gestionar. Y por lo tanto, dependiendo de lo que usted tenga, de su tamaño de organización y de lo que vayas a hacer, van a haber tipos de PMO que usted puede implementar. Y lo que tiene que hacer es establecer una meta alcanzable para que la PMO sea bien recibida en la organización. Y dependiendo del problema que usted tenga y lo que quiere resolver, pues usted elige la PMO con la que quiera trabajar y le define atribuciones a la misma para su proceso. Importante es que una PMO tenga un patrocinio de alto nivel, es decir, alguien o personas en la organización de altísimo nivel que la respalden y deben evolucionar según la complejidad que se esté dando. Y finalmente, una oficina de gestión de proyectos no reemplaza una oficina de recursos humanos, no lo va a reemplazar, pero sí va a apoyar el balanceo de recursos y de capacidades que tengan esas oficinas. Aquí hay una bibliografía que yo les voy a dejar para que ustedes puedan pues revisar, estudiar con un poco más de detalle y entender el ejercicio. Mañana yo les voy a poner, no, se los voy a mandar de una vez. Se las voy a mandar de una vez. Espérense acá. WeTransfer. Les voy a mandar de una vez este documento. Aquí está. Listo. Les estoy poniendo en el chat del Zoom un WeTransfer donde está este documento que acabamos de ver hoy completo para que ustedes lo puedan tener. Díganme si pueden acceder a él. ¿Sí? Sí, señor, sí, sí Sí, profe. permite. Perfecto. Entonces ya tienen ahí el documento. Igual cualquier duda, inquietud, puedo estar atento a resolverlos. Y nuevamente, al igual que la vez pasada, muchísimas gracias por conectarse hasta ahora. Para todos ustedes una buena noche y éxitos con la unidad 3 que empezó el día de hoy. No se les olvide que la unidad 3 va hasta el 21, hasta el 21 a las 12 de la noche. Ya hay personas que están enviando trabajos vencidos 1 hora, 2 horas después. Entonces, pilas con eso porque la institución es un poquito rigurosa en eso y para evitarnos problemas. Entonces, recuerden que tienen hasta el 21 para participar y para cargar los trabajos que haya lugar para tal fin, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos, una buena noche y descansen. Hasta pronto. Chao, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.